En el año 2012 ocurre una tragedia para el mundo del cine. El último dios griego había muerto. Anunciaban el fallecimiento de uno de los directores que más admiro, uno de mis preferidos, Theo Angelopoulos. Pero como siempre pasa, el mundo pierde algo y aparece alguien más. Y ese fue el caso de Yorgos Lanthimos, quien para ese entonces ya nos había deleitado con dos grandes películas. Y digo dos porque las anteriores son imposibles de conseguir. Pero jamás me hubiera esperado que película tras película tras película nos fuera entregando obras que nos cautivarían cada vez más. Y es que si nos ponemos a investigar, son muy pocos los directores griegos que han sobresalido. Quizá tenemos en mente películas como Zorba el Griego o las películas de Elia Kazan, quien a decir verdad, de griego tiene solo la genealogía, pues toda su filmografía la realizó en Estados Unidos. Pero Lanthimos llegó de una manera brutal, con un cine fresco y crítico, una mirada donde los personajes pertenecen a un microcosmo muy alejado de la realidad. Nos empatiza con un discurso que critica muchas de nuestras condiciones humanas. Es un cine que pone en la lupa nuestra cosmogonía a partir de una ficción deshumanizada. Este es Yorgos Lanthimos. Τώρα π' άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλον αγαπάς. Απορείς μου λένε ακόμα η δική μου πως χτυπά. Μήπως τάχα σαν και εμένα δεν είναι άνθρωποι πολλοί. Από μέσα πεθαμένη και απ' έξω ζωντανή. Από μέσα πεθαμένη και απ' έξω Bienvenidos nuevamente, yo soy Joaquín Lustonó, este es el curso Grandes Directores hacia una semiótica del cine. En esta ocasión vamos a ver a Yorgos Lanthimos, que es un director que conocí realmente hace bastantes años con su primera película. Una vez hicimos un ciclo de cine que se llamaba Autores Desquiciados y una de las películas era justo la de Dogtooth, que bueno, también se llama canino, ¿no? Por el diente incisivo como de perro, como el diente. Esta película narra la historia de una familia donde el papá tiene encerrados a los hijos en una casa, no encerrados de que no se puedan mover ni nada, sino que les cuenta una historia, les dice que afuera hay peligro, que no salgan, que no les permite tener contacto con la sociedad. Como si en esta idea de estar totalmente encerrados van a tener una noción más pura de las cosas y no quiere que sean contaminados o que sean corrompidos con todo lo que hay afuera, ¿no? Hay un trato ahí con la madre que, bueno, ella conoce el exterior, pero no le importa y cree que lo que está haciendo el papá es lo más óptimo. Hay, como les comentaba hace rato, hay una deshumanización de los personajes. Y creo que por ahí va un poquito la palabra canino dentro de la película. Si se fijan, hay muchas escenas donde a los personajes se les corta la cabeza. O sea, que lo único que vemos es cuerpo. Y eso también nos da una noción de que les está quitando una parte de su esencia a los personajes. La película tiene un argumento muy similar a El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, una película de los años 70, que, bueno, a mi parecer es muy buena. Ambas son muy buenas. Obviamente el lenguaje cinematográfico es totalmente distinto. Con Yorgos Lanthimos, pues primero vamos a tener planos muy fijos, lo que les digo, corta partes del cuerpo,
deja que pasen cosas fuera de cuadro y no lo seguimos entendiendo. Pero sobre todo, la construcción del lenguaje es lo que más me interesa de esta película. Ya les había hablado un poquito de Saussure, que bueno, si conocemos un poco de semiótica, lo que les había dicho del significado y significante, con Saussure también nos habla de una naturaleza arbitraria del signo, del lenguaje, ¿no? Donde dice que las cosas no corresponden, o sea, el nombre de las cosas no corresponden a la cosa en sí. O sea, el hecho de decir que algo es un perro, no tiene, la palabra perro no tiene una referencia directa con el perro. Y así un montón de cosas, ¿no? El escritorio, el celular, ninguna de estas cosas podría tener referencia. O igual y sí tiene alguna referencia, ¿no? Se ha ido deformando hasta llegar a esta palabra. Pero el origen de esas primeras palabras no tienen referencia. Entonces, ¿cómo se construye el lenguaje en esa forma? Y bueno, para eso está este texto de Alicia, de Lewis Carroll, donde Alicia habla con Humpty Dumpty. No sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no, y no lo sabrás hasta que yo te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que me dejaste bien aplastado, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Una manifestación de poder. El chiste es quién tiene el poder. El que tiene el poder es el que genera el nombre de las cosas, el que le da el sentido a las cosas. Por ejemplo, también podemos ver este otro ejemplo de una cosa de Disney, ¿no? De La Sirenita. ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Un cachivache. Aquí en La Sirenita ocurre algo muy peculiar porque no es que él sea la institución que le da el nombre a las cosas, sino que es la persona sabia en ese momento. Y este sabio es el que dice, bueno, esto significa cachivache, ¿no? Y entonces se le cree. Y como él tiene más conocimiento que Ariel, entonces le creen que eso es un cachivache. ¿Y para qué sirve? De igual forma pasa, por ejemplo, con Rick y Morty. ¿Se acuerdan de ese capítulo donde Rick hace una batería y dentro de la batería hay todo un universo, un microuniverso, que acciona la batería para que funcione todo el mundo exterior, ¿no? Y él cuando llega, cuando se mete a la batería, pues les da un saludo muy peculiar, así como este. Morty, you gotta flip him off. I told them it means peace among worlds. How hilarious is that? Bueno, en estos ejemplos podemos ver muy bien lo mismo que dice Humpty Dumpty. El chiste es quién tiene el poder. Y en esta película lo que ocurre es que el papá tiene el poder. El papá es el que no los deja salir, el que les da toda esta idea de lo que hay afuera. Y que eso que está allá afuera es malo. Pero ellos no van a saber si es malo o no hasta que lo puedan conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo esconde todo esto? Porque también, mientras más van creciendo, más preguntas van a haber, ¿no? Siempre, igual, un niño es mucho más fácil de decirle, no toques esto porque va a haber peligro. Entonces el niño igual no se va a acercar porque le están diciendo una y otra vez que hay peligro. Pero ya cuando tenemos una conciencia más adulta, es muy difícil poder llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Todos los signos que hay alrededor de la película los va modificando para que ellos tengan esta noción. Por ejemplo, esta escena donde le pasan la sal, pero él dice, pásame el teléfono. Mamá, μπορώ να έχω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομος. Εκδρομή. Καραμπίνα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι.
o donde sin conocer el lenguaje, o sea, las palabras en inglés, porque acordémonos que ellos hablan griego en ese momento, bueno, en la película, estos personajes hablan griego, y cuando les ponen un disco de Frank Sinatra, les dicen que es una carta, ¿no? Y él se las va traduciendo, y ellos lo creen, y ellos están contentos con eso. Fly me to the moon. Ο μπαμπάς μας αγαπάει. Swing among the stars. Η μαμά μας αγαπάει. Let me see what spring Εμείς is τους like αγαπάμε. on Ναι, τους αγαπάμε. Jupiter and Mars. Recrean escenas de películas, tienen juegos un poco raros, toda la parte de la sexualidad, por ejemplo, al estar recluidos, saben que la sexualidad es importante, pero el rol que le da al personaje masculino como hijo es como él tiene que saciar esas necesidades, tiene que hacer ese tipo de cosas, y a la mujer en estos personajes los relega bastante. Si se fijan, la película tiene, a pesar de que la encontramos como muy, no fantasiosa, o sí un poco fantasiosa por así decirlo, tampoco pondría la palabra surreal, porque creo que no va, pero digamos que el mundo no es convencional, más bien, ¿no? O sea, no es un mundo convencional, es un mundo que está creado por el director y que está recreado por estos personajes, o sea, están hechos por esta familia. Y tiene sus propias reglas. Esto tiene su forma de comportarse. Y aunque digas, es que no, o sea, no puede ser que ya siendo tan grande no vaya a preguntar o no sé, vaya a asomar y querer salir y todo. Con Yorgos Lanthimos funciona. Y así funciona en todas sus películas. Los personajes parece que están al borde de algo y nunca van a tener el valor de cruzar ese algo, ¿no? Siempre son personajes totalmente fríos. Personajes que parece que no expresan mucho. Pero al final lo que pasa dentro de las situaciones de estos personajes expresan demasiado. Si esto lo ponemos como espejo a nuestra realidad, vamos a encontrar elementos similares, ¿no? Todas estas reglas que están puestas y que sabemos que existen, pero no sabemos por qué las seguimos. O porque están ahí, ¿no? Sobre todo en cuestión de religión están muchos esos paradigmas. También podemos encontrar, por ejemplo, cómo se dan estos lenguajes, cómo generar que algo signifique algo para alguien en específico, cómo hacer que el cuento se siga creyendo, ¿no? O sea, en un momento en el que regresa y se pinta todo con pintura roja, pero como si fuera sangre, diciendo que sí hay peligros afuera, y entonces el miedo es lo que lo sigue manteniendo ahí. Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλισε. Pero obviamente no les voy a contar qué pasa en la película, pero cómo se van desarrollando los personajes en este sinfín de preguntas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Todo el rato estamos como viendo cómo van creciendo, evolucionando, y cómo el cuento cada vez es menos sostenible. Y eso, de repente decimos, ¿con qué personaje nos quedamos? ¿Quién está contando la historia? ¿El hijo? ¿Las dos hijas? La mamá casi no tiene como tanta importancia dentro de los diálogos o del desarrollo de las escenas. O el papá, que es el que cuenta todo. Pero no sabemos desde dónde está vista la película, porque todo está como si estuviéramos un poquito bulleristas dentro de este mundo, ¿sí? Y que nos estuvieran presentando esa historia nada más. Es una película sumamente interesante, si se fijan, pues no es una película tan cara, es una película independiente, es una película que se desarrolla en una casa, casi todo, o sea, hay unas cuantas escenas en el exterior, pero son pocas, sobre todo, bueno, con el papá, ¿no? En el carro, en la empresa, etcétera, etcétera, son las que se desarrollan ahí. Todo lo demás es en una casa un poco grande, pues sí, o sea, tiene un jardín enorme. Por ejemplo, en el Castillo de la Pureza, pues es una casa antigua, con cuartos a los lados y un zaguán bastante grande donde ocurren también muchas cosas. Que aparte Ripstein lo tomó de una noticia que vio en el periódico en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí están como todo se va relacionando un poquito. Pero bueno, esa es la primera película que tiene Yorgos Lanthimos. Una película que les recomiendo muchísimo. No es un cine tan convencional, es un cine que tiene un ritmo bastante lento,
pero que los elementos y lo que te está contando es muy interesante. Θα κάνουμε ένα τεστ. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αντικείμενο. Αν δεν αλλάξει χρώμα και παραμείνει λευκό, θα σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ικανή και αξιόπιστη να παραμείνεις μαζί μας. Hablando así muy rápidamente sobre la segunda película, que no fue tan premiada, no fue tan vista, no fue tan alabada, se llama Alps, pero tiene una premisa que a mí se me hace, no sé, aparte de interesante, me vuelve como esa premisa perversa, ¿no? En el sentido de que son personajes que están como si fueran una compañía de teatro, por así decirlo. Es una comunidad de actores, pero el rollo es que no es teatro lo que están haciendo de presentar una obra, sino que los contratan cuando una familia o unas personas pierden a alguien. Entonces ellos les ayudan a llevar ese paso luctuoso, haciéndose pasar por esos personajes, ¿sí? Y dirías, no me lo voy a creer, ¿no? O sea, jamás me voy a creer que en el momento en que muere alguien va a llegar otra persona y va a decir, hola, yo soy tal personaje, ¿no? O sea, como en Los Simpsons con Juan Topo cuando Bart se va. Y ahora te presento a tu nuevo hermano, Juan Topo. ¿Qué pasa, hermano mío? Por más que lo vistas, igual no va a ser nunca el personaje. Y menos si ni siquiera tiene las características o tiene algún sentido similar a él, que posiblemente nos pudo haber llegado a pasar en alguna que otra película, donde, no sé, el hijo llega de la guerra después de mucho tiempo y ocupa el papel que tenía antes. Pero como ya creció y todo, puede suplantar a alguien. Ok, ahí igual te lo puedes creer, pero aquí no. Aquí el chiste es que los personajes, los que están en el luto, se lo creen. Se creen y les ayudan en ese duelo, pero los personajes se vuelven un poco perversos, como les digo, ¿no? O sea, es algo muy extraño lo que está ocurriendo, ¿sí? Es como, imagínense a un ser querido de ustedes que fallece y que de repente contratas a alguien para que esté ahí contigo. Mientras yo le lloro, mientras yo lo abrazo, todas estas cosas que dices, no podría pasar, ¿no? Pero en los microcosmos que genera Yorgos Lanthimos, sí, pues podría ser un como realismo mágico, pero en lugar de ser lo alegre que podría ser un Márquez, es completamente como más, bueno, como mucho más oscuro, ¿no? Entonces tiene un sentido muy interesante la premisa. La película va un poco lenta, pero bueno, si les llega a gustar Yorgos Lanthimos, les recomiendo que también la puedan ver. Al fin son pocas las películas que tiene y todas son muy disfrutables. He didn't burst into tears, and he didn't think that the first thing most people do when they realize someone doesn't love them anymore is cry. Sexual preference? Women. However, I had one homosexual experience in the past, in college. Is there a bisexual option available? No, sir. This option is no longer available since about last summer due to several operational problems. En el 2015 nos llega con una joya de película, The Lobster, La Langosta. Y nos habla de un futuro, pues no así distópico, porque nunca estamos viendo como todo lo demás destruido, pero sí vemos las relaciones humanas bastante destruidas, ¿no? Y pues es un mundo donde pues, no puedes ser soltero, ¿no? Si eres soltero, si llegas a ser soltero en algún momento, tienes 45 días para conseguir una pareja. De hecho, te arrestan, te llevan a un hotel y tienes 45 días para conseguir una pareja. Si no la consigues, vas a ser convertido en el animal de tu preferencia. ¿Sí? Y por eso el nombre de Langosta, ¿no? Porque el personaje principal, interpretado por Colin Farrell, que aparte, Colin Farrell, o sea, yo cuando vi la película dije, Colin Farrell. O sea, es un actor que mucho tiempo pues no me creí nada de él, ¿no? O sea, cuando lo vi en Phone Booth, no, es una película que a mí no me gustó. O muchos dicen que está buena, pero me hartó un poco. Lo había visto en algunas películas, no sé, Alejandro Magno, algunas películas de acción, un SWAT, algo así. O sea, la verdad no me interesaba mucho. Y de repente aparece en una película llamada In Bruges, En Brujas, que es una gran actuación,
una gran película, una película sumamente disfrutable. Y luego lo vi en Cassandra Dreams, donde me dio también un muy buen papel, o sea, con una película de Woody Allen que me gustó mucho. Ya saben, esa película que tiene un final como un poco raro, pero que todo el desarrollo de la película es muy interesante. Y luego lo veo aquí en The Lobster, y es un gran papel, ¿no? O sea, a pesar de que es como inexpresivo, ¿sí? Las películas de Yorgos Lanthimos parece como que hubieran imitado todas a Ryan Gosling, ¿no? Sin decir una sola cosa y todos así inexpresivos. Pero bueno, es como un elenco hecho por Buster Keaton. Pero bueno, y vamos viendo una serie de cacería de varios animales en cámara lenta. Vamos viendo un desarrollo de personajes de cómo no importa el motivo, pero en ese afán de conseguir una pareja, encuentran que cualquier cosita que tengan en común los hace pues ya como querer estar juntos o su deber estar juntos. Sí, o sea, hay una escena donde un tipo, hay una chava que sangra de la nariz constantemente, y el otro tipo para estar con ella, o sea, para tener una pareja, ¿no? O sea, ni siquiera porque le haya gustado o la quiso cortejar o porque quiso enamorarla o hay una intención más allá, no, nada más por no estar solo, ¡pah!, se destroza la nariz para saber que está sangrando y que sangra igual que ella y que son el uno para el otro, ¿no? I saw what you did. Must have hurt. What's worse? To die of cold and hunger in the woods, to become an animal that will be killed and eaten by some bigger animal, or to have a nosebleed from time to time? To become an animal that will be killed and eaten by some bigger animal. Exactly. She doesn't suspect that you're lying? No. Pero volteen a ver muchas de las personas y a veces es así, ¿no? O sea, muchas veces hay parejas que nada más se encuentran por una cosita que tuvieron en común y por no estar solos, se juntan. Entonces creo que por ahí va la crítica que hace Yorgos Lanthimos a la sociedad, ¿no? Esta parte donde la soltería se ve mal. Y la película, bueno, a mí me fascina. Hay una relación después con otro personaje, un personaje femenino, que está interpretado por Rachel Weisz. Still, I'd like a few days just to think it over so that I could maybe have this surgery when we next come to the city. Que también me gusta mucho, y de hecho la película agarra mucho más tono en el momento en que esos dos personajes pues como que se complementan en esta historia. Véanla, yo creo que de las películas más disfrutables de Yorgos Lanthimos. Pues bueno, fue la que lo catapultó, ¿no? Fue donde ya todo el mundo le aplaudió, donde se empezó a mover en salas comerciales y bueno. Our 2 children are dying in the other room, but yes, I can make you mashed potatoes tomorrow. Please don't talk to me that way. If you don't like it, why don't you go and live with Martin's mother? I'll bet she'll talk to you better. You wanted the kids to come home when they came home. What else do you want me to do? Something to put an end to all of this. That's what I want. Can you do that? En el 2017 nos presenta una película llamada El sacrificio del ciervo sagrado. De nuevo estelarizada por Colin Farrell, por Nicole Kidman, Raffi Cassidy y Barry Keoghan. De nuevo un gran cast dentro de la película. Lo más interesante de todo es su relación con la tragedia griega. Esta película, desde el nombre de la película, tiene una similitud con este mito donde Agamenón mata a un ciervo sagrado que era de Artemisa, de la diosa Artemisa, ¿no? Y como consecuencia de ello, Agamenón tiene que matar a su hija Ifigenia, ¿sí?, como sacrificio, para que los barcos puedan navegar una vez más, porque no hay chance de que de que ellos puedan zarpar, ¿no?, para las guerras. Entonces, este mito está reflejado directamente en la película. Obviamente no vemos a Agamenón, no vemos a Ifigenia, no vemos ni siquiera un ciervo sagrado, pero los elementos simbólicos están ahí. ¿De qué trata la peli? Así a grandes rasgos es un chavo que de repente empieza a platicar con un doctor y se descubre que este doctor un día, por una negligencia, mató al papá del chavo, ¿no? Can I give you a hug? Thank you very much.
Y a partir de ahí, o sea, cuando descubrimos este misterio, este pequeño misterio, empieza una serie como de presagios, de malestares, ¿cómo se dicen? De maldiciones, ¿sí? Que caen sobre la familia. Y esas maldiciones van directamente bajo los hijos, ¿no? Los hijos empiezan a sangrar por los ojos, a no poder mover las piernas, empiezan a estar hospitalizados, empiezan a sufrir y a sufrir y a sufrir. Y a pesar de ello, la chava se enamora o la hija se enamora de este chavo, ¿no? El hijo le cae bien, o sea, hay como una relación entre este personaje externo con toda la familia. Y la familia, todos los personajes, de nuevo, ¿no? Buster Keaton todos, ¿no? Nadie tiene expresión en su rostro. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuentes una historia donde de repente tus hijos están sufriendo o tus hijos están arrastrándose por el piso porque ya no pueden caminar o están vomitando, están escupiendo sangre, están llorando, están pasando un montón de cosas sobre ellos y esos personajes ven, o sea, no lo toman como personal directo, no lo toman como de una manera visceral, sino que todo el tiempo están tomando decisiones de raciocinio, ¿no? De decir, ok, sí, una vida se cobra con otra vida, entonces tengo que tomar una decisión y uno de ellos tiene que morir. Y decimos, eso es totalmente irreal, ¿no? No va a pasar algo así. Bueno, cuando leemos los mitos o cuando leemos hasta pasajes bíblicos o leemos cualquier cosa que tenga que ver con una mitología, ya sea de cualquier religión o de cualquier ámbito, ¿sí? Vamos a encontrar reacciones de los personajes que son justo de esta manera, ¿sí? Y lo vas a encontrar, o sea, en serio, pónganse a ver cualquier tipo de narración antigua y así funcionan, ¿no? Porque hay algo mayor que tienen que rendir y son los dioses, ¿sí? Aquí, bueno, los dioses están marcados como un ente raro, no aparece nada, no hay una religión, no hay nada al respecto, simplemente sabemos que hay como un designio divino dentro de estos personajes. Y bueno, eso me encanta, porque en la tragedia griega, donde muchas veces decimos varias películas, eso es una tragedia, porque sufrieron mucho, ¿no? Más bien, a veces son melodramas o cosas así. Pero cuando hablamos de tragedia y empezamos a ver una estructura de tragedia griega, encontramos que lo principal es un personaje, ¿sí? Que es tu héroe. Siempre el héroe de la tragedia casi siempre es un semidios o un humano, ¿no? No te ponen héroes trágicos que sean dioses, casi no hay. Siempre son semidioses o se convirtieron en. Entonces, ¿por qué? Porque le tiene que meter esa parte de humanidad, en primer lugar, ¿no? Es el humano. Y en segundo es el humano contra el designio divino, contra el destino. Una tragedia tiene que ser el humano contra el destino, el héroe contra el destino. Y en esa noción del héroe contra el destino, siempre va a tratar de darle la vuelta y de evadir su propio destino, de encontrar otra forma de llegar, ¿sí? Sin embargo, en algún momento ese destino los va a alcanzar y esa parte de los dioses va a caer sobre ellos. Y todo lo que se había dicho, todo lo que el oráculo dice que iba a pasar, ocurre de diferente forma, ¿sí? Porque es ahí donde empieza la narrativa, ¿sí? Pero ocurre. Vamos a ver la tragedia de Edipo y a pesar de todo lo que hacen para que no pase esto, ¿sí? Él termina matando a su padre y acosándose con su madre, ¿no? Y todo eso es una tragedia que desata todas las plagas en Tebas. Lo mismo que ocurre aquí, son las plagas, ¿sí? De enfermedades que caen sobre su familia. ¿Y por qué? Por una acción que él cometió hace tiempo y que tiene que pagar a los dioses. Esos dioses representados por el chavo que va a hablar con él. Es una película que yo adoré. Aparte pueden ver ahí un montonal de referencias a la cinematografía de Stanley Kubrick. Y aparte es donde empieza a utilizar estos planos con lentes gran angular. No tanto como en la siguiente película, como en La Favorita, pero usa unos grandes angulares, ¿sí? Hermosos, donde hay un concepto de minimalismo en todas las acciones. Y aparte que nos permite mucho ver esta tragedia
desde una lejanía. Y es bien curioso, porque normalmente cuando vemos una tragedia, pues tratamos de ver como planos cerrados donde sintamos esas cosas. Y al principio de la película les mencioné, del curso, les mencioné a Theo Angelopoulos. Y Theo Angelopoulos hacía justo esto, ¿no? Tenía estas referencias. Theo Angelopoulos te lograba hacer un rompimiento de una pareja en un plano alejado, en un extreme long shot. Y lo sentías. O sea, no es que nada más vieras a los dos personajillos así pequeñitos. No. Los veías así y aún así podías sentir lo que estaba pasando con ellos. Cosa que en cualquier cine hollywoodense sería imposible lograrlo sin un close-up. Pero el plano general es una hermosura. Y aquí cada uno de los sufres, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, este plano donde se está arrastrando. O la desesperación de esta otra escena. All we need to do is find the tooth of a baby crocodile, the blood of a pigeon, and the pubes of a virgin. Do we have any spare teeth lying around? Teeth? Pubes? Nope, nothing here. Let me see. Y hay una conciencia de que esto es algo de los dioses y es algo que ellos tienen que cumplir sí o sí. Nicole Kidman tarda más en encontrar esa voz que le dice que sí tiene que hacer esas cosas. Él toma las decisiones antes, pero los dos siguen sin expresión. Nicole Kidman también tiene una actuación muy buena, con un papel muy similar a papeles que ha logrado en Stalker, en Whole Rabbit. O sea, este papel de madre, pero con una profundidad interesante, ¿no? O sea, no es nada más como, eres la mamá y listo. No, siempre tiene una pérdida. Cada uno de estos personajes en las tres películas que les menciono tiene una pérdida y se nota mucho en las actuaciones de Nicole Kidman. Una película que realmente les recomiendo mucho. Es una película que yo disfruté. Yo creo que de las películas más pesadas de Yorgos Lanthimos, es de las más criticadas también. Es una película que muchas veces no gusta a la gente porque están esperando algo como Lobster. Algo tan rico como Lobster. Y la verdad es que esta es rica en otro sentido. Es una película que una vez que tienes un referente con toda la parte griega, con toda la parte de la tragedia, encuentras un montonal de elementos ahí marcados, ¿sí? Que le dan una estructura y un sabor único a este cine. Mrs. McBrandy. Please, What's going on? Do her in the barn if that's what it is, not in my kitchen. Stop! Let her go. Throw! Por último, La Favorita. Es una película que estuvo nominada al Oscar en el 2019 y que no ganó. Para mí debió haber ganado, era la que más me gustó, a pesar de que estaba compitiendo contra Roma y que, bueno, ganó Green Book. Para mí La Favorita fue mi favorita, tal cual. Es una película protagonizada por Rachel Weisz, por Olivia Colman y Emma Stone. Las tres con una grandes actuaciones, las tres fueron nominadas, ¿no? Nada más Olivia Colman ganó y un gran discurso que se aventó en la entrega. Of course, my best director in the best film, and with Emily and Rachel, the two loveliest women in the world to fall in love with and to go to work with every day. I mean, you can imagine, it wasn't a hardship. And to be in this category with these extraordinary women, and Glenn Close, you've been my idol for so long, and this is not how I wanted it to be, and I think you're amazing. I love you very much. I love you all. La Favorita nos cuenta una historia que tiene una relación de parte histórica y una parte de ficción, ¿no? A los que les guste que las películas tienen que ser totalmente con un apego a la realidad,
bueno, creo que no va a ser su película, ¿sí? Si se notan, tiene hasta esos detalles que pudo haber generado, por ejemplo, Milos Forman con Amadeus, donde presentó un personaje que para nada tenía nada que ver con Amadeus, bueno, con Mozart, pero realmente cuando ves la película es maravillosa, ¿no? O sea, tiene elementos discursivos muy interesantes, a pesar de que de historia no tenga nada. Es algo lo que ocurre un poquito aquí, en este retrato de la reina Ana de Gran Bretaña. Y bueno, sus dos damas de compañía, ¿no?, que tiene. La película es un juego de poder todo el tiempo, no volvemos al poder. Es un juego de poder, es un juego de ambición, es un juego de dignidad, de pasiones. Todas estas cosas están siendo movidas entre estos tres personajes. ¿Y qué pasa? Tienes a Emma Stone, que es el personaje que va llegando a este reinado, donde va a ser una sirvienta más de la reina, pero que por su labia, por su belleza, por su forma de ser y todo, empieza a meterse cada vez más hasta estar al lado de la reina todo el tiempo. Y está el personaje de Rachel Weisz, que siempre ha sido la amante y como el cómplice de la reina. La reina pasa por un momento muy difícil, porque presenta una enfermedad que, pues, por los síntomas que se van viendo, parece ser gota. Entonces todo el tiempo está sufriendo con una pierna, vemos una pierna así gigante, y no puede con el dolor, pasa mucho tiempo en la silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ella, a pesar de que tiene todo este problema político alrededor de la película, ella tiene una gran afinidad, una gran pasión por Rachel Weisz, por ese personaje. Y en el momento en que la otra empieza a usurpar su lugar, ¿sí?, pues empieza una rivalidad entre estos personajes, ¿no? Es una película que se disfruta a cada momento y que la fotografía es bellísima. Otra vez tenemos una referencia de Barry Lyndon, ¿no?, de Stanley Kubrick con Barry Lyndon. Porque al igual que Barry Lyndon, esta película fue fotografiada con luz natural y los interiores están iluminados con velas. Entonces le da otro tipo de textura. Tienes unos grandes ventanales que entran e iluminan todo el lugar. Y todo el tiempo la fotografía nos hace parecer que estamos viendo pinturas del Renacimiento, ¿no? Son una belleza cada uno de los planos. Cada uno parece pintado a óleo. Y bueno, aquí el fotógrafo Robbie Ryan, también nominado al Oscar, ¿sí?, hizo un trabajo excelente. Y aparte utilizó, si ya en la película pasada se habían mostrado planos como demasiado abiertos, planos con grandes angulares, aquí deforma la imagen. O sea, no es nada más un gran angular, sino que son ojos de pescado lo que está usando. La imagen se hace curva, se deforma por las orillas. Es algo que normalmente en cualquier cinefotografía te van a decir, no lo hagas, es aberrante. No lo puedes hacer, ¿por qué? Porque la fotografía de cine casi siempre tiende a comprimir la imagen, ¿no? Tenemos que usar teleobjetivos o a veces solo son grandes angulares, pero acercándonos bastante a los personajes para tratar de comprimir la imagen un poco y darle ese tono cinematográfico. Sin embargo, aquí utiliza ojos de pescado y en lugar de voltear la cámara o hacer otro tipo de plano, no. Él deja que una toma quede en una encrucijada y el camino se ve como si diera vuelta, ¿no? Es algo maravilloso. De repente viene un carruaje y él lo sigue y todo el movimiento, porque aparte el ojo de pescado o los grandes angulares con movimiento deforman todavía más, se denota más este truco. Entonces, desde ahí estamos viendo que la puesta en escena es totalmente estilística y que no es nada realista. No nos está presentando un mundo donde nos vamos a adentrar a pensar que así debe de ser. Tenemos imágenes que le dan un poco de modernidad o un poco de descontextualización al siglo XVIII, ¿sí?, y que juega con ellos.
que son películas que normalmente son como tocadas con pincita porque tratan de ser un retrato histórico y que sean el poco referente que podamos tener hacia esos siglos, ¿no? Poco referente fuera de la pintura, de la música, de la literatura, pero en imagen movimiento es como estos mundos recreados, pero aquí son recreados a la imagen de Yorgos Lanthimos, a como él quiere que lo veamos. Pero que aparte la película no va en una relación de contarnos la historia tal cual, sino de contarnos a los personajes. A diferencia de las otras películas que despersonificaban mucho a sus actores, aquí no. Aquí creo que lo personal es lo que le da otro juego a esta peli. Que aparte, esta es la primera película que no hace con su guionista de cabecera, ¿no? Con el que siempre trabajó. Casi todas las películas las escribía con Efimis Philippou. En cambio, esta es escrita por Deborah Davis y Tony McNamara. Si se fijan, de las 5 películas que hablamos, las 5 tienen una deconstrucción del signo. Siempre está algo donde no debería de estar para nosotros, ¿no? Pero que en su microuniverso funciona perfectamente bien. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que está fuera del lenguaje es la cámara. La cámara está colocada de una manera en la que no debería de pertenecer a el retrato que vemos del siglo XVIII. Los elementos repetidos una y otra vez en sus películas son las relaciones personales, el sexo. El sexo es muy importante en su cine y aquí es de una manera maravillosa. ¿Sí? Hay unas escenas que son brutales donde únicamente están construidas a veces por el sonido, pero que te generan una pesadez dentro de los otros personajes. Y sobre todo los juegos de poder. Son los elementos que están una y otra vez en su filmografía. Para terminar, y como algo sumamente esencial, algo que me encanta de este director, es el buen gusto. Y lo vemos reflejado desde sus tipografías, la tipografía de La Favorita. O sea, esa manera en la que entran las letras y se ven cómo están acomodados. O de Favorite, está totalmente separada de las letras para entrar en una estructura como cuadrada. Es hermoso cómo pone la tipografía y que también se representa mucho en el diseño de todos los carteles. Σαπαρνήθηκα τρεις κι αν με ρώταγαν κι άλλοι θα σαρνιόμουν και πάλι τι να πεις. El diseñador gráfico es Vasilis Marmatakis. Observen simplemente la delicadeza de cada uno de los pósters. Cada uno de ellos tiene un minimalismo y aparte te cuentan la esencia de cada una de las películas. Sobre todo The Lobster. En The Lobster ves a Colin Farrell en uno de los pósters abrazando a Rachel Weisz, que no se ve. Su silueta está eliminada. Ellos son solteros, ¿sí? Y lo que anhelan son esa pareja, pero al final no está esa pareja, ¿no? Son ellos solos. Y eso lo vemos en este póster que está por duplicado, ¿no? Con Colin Farrell y por Rachel Weisz en el otro lado, ¿no? Son 2 pósters. O los pósters de La Favorita, de Dogtooth o del Sacrificio del Ciervo Sagrado. Cada uno de estos pósters son minimalistas, tienen una carga simbólica excepcional y que aparte, bueno, te generan todo un estilo, ¿no? Que todas sus películas tengan el mismo sello de imagen. Bueno, esto fue todo por hoy. Es el curso de grandes directores. La siguiente sesión veremos a una directora también contemporánea que es Lainey Ramsey, que es una gran directora y que espero que puedan ver sus películas antes de ver el video. Muchas gracias y hasta luego. Contigo en la distancia estoy.